Vamos a abrir las escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Es una palabra que hace muchos años la compartí, pero siento la necesidad de volverla a compartir más en el contexto en que nos encontramos actualmente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Padre, te doy gracias. Enséñanos a través de tu palabra en esta mañana. Derrama tu espíritu y tu gloria sobre cada uno de nosotros, y que tu palabra cautive nuestro corazón y que nuestra mente pueda estar dispuesta a recibir de ella las órdenes para cumplirlas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El tema que quiero compartirles se titula Discipulando con amor en medio del temor. Discipulando con amor en medio del temor. Hay una gran verdad, y es que el mundo entero, todas las naciones de la tierra, en este momento tenemos un común denominador llamado ¿cómo? Temor. ¿Cierto? Miedo, terror, pavor a todo lo que está sucediendo. Pero en medio de todo eso hay una orden clara, específica, contundente, trascendental, y es de ir y predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. En el texto que acabamos de leer hay 2 personajes bien interesantes, uno llamado Saulo y otro llamado Ananías, cada uno cumpliendo un papel específico en este texto. Vamos a comenzar a mirar cada uno de ellos, y poco a poco ustedes van a ir entendiendo qué es lo que les quiero enseñar. Hoy estamos celebrando el culto misionero que celebramos cada 3 meses, y por eso es necesario hablar esto para que ustedes lo entiendan y lo comprendan. Vamos a mirar el primer personaje llamado Saulo. El nombre hebreo de Pablo. Estaba quizás entre sus primeros 30 años de edad. Era considerado por los rabinos como uno de los jóvenes más prometedores del judaísmo. En cuanto a celo, superaba a todos los contemporáneos. Al contemplar el auge de la fe cristiana, conocida como el camino, vio en ella una amenaza a su propia religión. Por ello, y con vigor aparentemente ilimitado, emprendió la tarea de erradicar esta perniciosa secta. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué Saulo quería perseguir a los cristianos en lugares tan distantes como Damasco? Según la historia, se cree que se hallaba a unos 280 kilómetros al norte de Jerusalén, en la provincia romana de Siria. Entre muchas razones, hay 3 que queremos destacar. Número 1,
Él quería apresar a los cristianos que huyeron de Jerusalén. Recuerde que cuando se desató la persecución, porque todo el mundo estaba contento en Jerusalén, ahí en su iglesia local, y Dios les había dado un mandato: ir y predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Entonces el Señor tiene que permitir una persecución para que todos los cristianos se esparcieran en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice la Biblia que donde iban, predicaban a Jesús. Todos somos conocedores de eso. Segundo, contener y prevenir la difusión del cristianismo a otras ciudades, porque se estaba convirtiendo en una amenaza para el judaísmo. Y tercero, evitar que los cristianos le siguieran suscitando problemas a Roma. Dice la Biblia que este hombre Saulo pedía cartas de los sumos sacerdotes para ir y arrastrar y traer prisioneros a los del camino, a los que profesaban no el judaísmo sino el cristianismo. Pero un día cualquiera, este hombre llamado Saulo va camino a buscar a los cristianos, y dice la Biblia que de repente escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo responde y dice: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta no se hizo esperar: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Para poder apreciar las emociones de Saulo en ese trance, es preciso recordar que él estaba convencido de que Jesús estaba muerto y sepultado en un sepulcro judío. ¿Sí o no? Él estaba convencido de eso. Por cuanto el líder de esta secta estaba destruido, entonces era necesario erradicar a los seguidores. Para Saulo es sorprendente cuando le responde: yo soy Jesús, porque en la mente, en la conciencia de Saulo, Jesús estaba muerto y estaba sepultado. Pero con esta respuesta, Saulo se da cuenta de que Jesús no está muerto en absoluto, sino que ha resucitado de entre los muertos y ha sido glorificado a la diestra de Dios Padre en el cielo. Ahora va a cambiar la perspectiva de Pablo o de Saulo. Y ahora Dios, y aquí es donde voy a entrar para darle fuerza al título, porque el tiempo es corto: discipulando con amor en tiempo de temor. Ahora el Señor le habla a Ananías. Primero le habla a Saulo y le dice: entra a la ciudad y allá se te dirá lo que va a hacer. Ahora el Señor se le presenta a un laico, porque no era una persona de renombre, era un laico, a Ananías. Y el Señor le dice: ve por favor a la calle la derecha, a la calle recta. Es una calle importante de Damasco, y allí vas a encontrar un hombre, y ese hombre que vas a encontrar allí se llama Saulo de Tarso. Cuando Ananías escucha tal nombre, dice la Biblia que tuvo ¿qué? Temor, tuvo miedo, y comienza a decirle al Señor una serie de comentarios acerca de Saulo, de lo que escuchaba de Saulo, que era un perseguidor, que mataba a los cristianos, que era un hombre terrible. Pero me encanta lo que el Señor le dice: ve, porque instrumento útil me es este. Y lo mismo que el Señor le dijo a Ananías es lo mismo que nos está diciendo en esta mañana el Señor: ve, porque la gente necesita de mí. Se ha convertido, y perdóneme, no le estoy juzgando. Entiendo que hay temor, entiendo que la situación está difícil,
pero no puede ser un pretexto para dejar de cumplir la gran comisión y de hacer lo que el Señor Jesús nos ha mandado, de él predicar el evangelio de Jesucristo a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Tristemente, la mayoría de nosotros nos hemos dedicado es a guardarme yo, a cuidarme yo, a no infectarme, y eso está bien. Y nos hemos dedicado es a echarnos 20 o 30 veces alcohol, y eso está bien, no hay ningún problema. Pero no se nos olvide la responsabilidad. Tenemos que aprender en medio del temor a predicar a Jesús de Nazaret, y esto no puede detener la iglesia, ni puede detener el liderazgo, ni puede detener los cristianos. Basta ya de esa excusa, amados hermanos. Miles de personas están muriendo diariamente sin Cristo. Personas de nuestra localidad están muriendo sin Cristo, y por temor no les estamos predicando el evangelio de Cristo. ¿Sí me hago entender? La gente se ha dedicado es a mi cuidado, a mi protección, y los demás ¿qué? ¿Y la gente que está sin Cristo qué? Y algunos hasta dejamos de hacer la célula porque me estoy cuidando. Ojo, Dios nos está llamando a predicar con amor, a discipular con amor en medio del temor. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Yo quiero apelar hoy a su conciencia. Mire, nuestro país vecino, Brasil, está colocando 1000 muertes por día. Acabo de ver una noticia escalofriante, no sé si es la India. 4000 muertos. Ya los tienen que sacar a los campos, a los potreros abiertos, y rociarles algún líquido inflamable y quemarlos. No nos vamos hasta la India ni nos vamos hasta Brasil. ¿Cuántos amigos y vecinos se han muerto? ¿Y le estamos predicando a Cristo? ¿O estamos dedicados a echarnos alcoholcito todo el día y a estar a 5 y 10 metros y no le estamos predicando a Cristo a la gente? Hagamos lo mismo, pero vamos a obedecer la palabra del Señor. Yo pensé que alguien iba a decir amén. Yo pensé que alguien iba a decir: así es, pastor, usted tiene la razón. Porque hemos utilizado el COVID como la excusa perfecta para no hacer nada. Y eso no es de Dios. Así como vas al supermercado a comprar y te arriesgas, así como vas al banco y te arriesgas, así como vas a tu trabajo y te arriesgas, así como estar haciendo tus labores te arriesgas, y el Señor te ha cuidado y te seguirá cuidando porque Él está con nosotros. Así también arriésguese a predicarle a la gente de Cristo que hay necesidad de predicar el evangelio del reino de los cielos. Ananías tenía miedo. Señor, mira, ¿cómo se te ocurre mandarme donde ese hombre perverso y malo? ¿Cómo se te ocurre, Señor? Y el Señor le dice: ve, porque instrumento útil me es este. Aleluya. Ananías manifestó su temor, pero fue obediente a la orden de su Señor. Yo no estoy en contra del temor, y no estoy diciendo que es perverso tener temor. Somos humanos, pero eso no nos exonera de obedecerle a Dios. Vamos a mirar la obediencia de Ananías. Ananías buscó a Saulo tal como se le dijo. Eso está en el versículo 19, del versículo 17 al versículo 19. Él temía este encuentro. No es fácil, escuche, mostrar amor a otros, sobre todo si dudamos de sus motivos. Note las cosas que hace Ananías por Saulo a pesar de su gran temor. Número 1, le impone las manos. Esa imposición de manos tenía que ver con la curación de su ceguera. Era recibir el milagro. Número 2, me encanta esto.
¿Cómo llama Ananías a Saulo? ¿Cómo lo llama? Hermano, hermano Saulo, nombre que se le daba a alguien a quien se amaba con afecto propio, hermano. Note que a pesar del temor, lo saluda fraternalmente, no lo reprocha, no lo juzga, no lo condena, no lo cuestiona, no le dice: tú eres un matón, un asesino. Como le dijo: hermano. Ahí se cumple lo que la Biblia dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Lamentablemente los seres humanos, cuando un salvo se equivoca, aborrecemos la equivocación y aborrecemos al hermano. Eso significa que Cristo todavía no está en nuestros corazones. Porque a la mujer adúltera Jesús le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Señor, ya se fueron. Jesús le dijo: yo no te voy a condenar por lo que eres una terrible, pero vete y no peques más. Yo me alcanzo a imaginar cuál fue el temor de Ananías cuando ve a Saulo. Pero Ananías estaba dispuesto a obedecer a Dios por encima del temor. Mira al que tiene a su lado y dígale: te motivo en esta mañana a que estés dispuesto a obedecer a Dios por encima del temor. Hermano Saulo. Tercero, recibe la vista. Ora por él para que reciba el milagro de la recuperación de su visión. Y número 4, fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le fue dado a Saulo mediante la imposición de las manos de un simple discípulo. Ananías era lo que los comentaristas llaman un laico. Escuche, cuando la iglesia logró sus mayores victorias en los tempranos tiempos en el Imperio Romano, lo hizo no por maestros o predicadores o apóstoles, sino por misioneros informales. El futuro de la cristiandad y la evangelización del mundo descansa en manos de hombres y mujeres ordinarios y no primordialmente en las manos de ministros cristianos profesionales. Ananías era un simple servidor. Y mire cómo Dios lo usó. ¿Pero por qué Dios lo usó? Diga conmigo: porque por encima del temor discipuló con amor. Wow. Diga conmigo: por encima del temor discipuló con amor. ¿Qué le vamos a decir al Señor el día que nos presentemos delante de Él? Señor, tú sabes que durante 2 o 3 años que hubo pandemia, yo tuve miedo y yo no le hablé a nadie por temor. ¿Le vamos a decir eso al Señor? Cuidémonos, siempre lo he dicho. Echémonos alcohol 500 veces, no hay problema. Andemos con tapaboca, no hay problema. Hay que hacerlo. Pero no es una excusa para que la iglesia se detenga y usted, como cristiano que tiene el conocimiento de Dios, se detenga y no anuncie a Cristo. Eso es pecado. Y ahora les voy a confrontar a otras cositas más sencillas. Vamos a mirar cómo fue el enseguida de Pablo. ¿Cómo fue el enseguida de Pablo? Cuando vemos el versículo 20 al 23, Saulo sería el apóstol de los gentiles y esta comisión lo llevaría ante reyes, pero también predicaría a los connacionales según la carne, y ahí es donde experimenta la más intensa persecución. Francis Dixon habla de las 7 marcas genuinas de un convertido basado en la conversión de Pablo. Escuche, si usted tiene estas 7 marcas y yo que estoy predicando tengo estas 7 marcas, hoy es un examen. Usted es un convertido genuino. Si le falta alguna de ellas, perdóneme, tiene que revisar su vida cristiana. ¿Las quiere escuchar? Las 7 marcas de un convertido genuino, sacadas de este modelo llamado Saulo. Número 1, tuvo un encuentro con el Señor
y oyó su voz. Recibió una revelación divina y solo eso pudo convertirle y transformarle en un hombre de Dios. Creo que todos nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor, donde Él nos ha hablado, donde hemos escuchado su dulce voz, donde hemos aprendido a tener comunión con Él. Pero lo segundo, aquí va, se llenó del anhelo de obedecer al Señor y hacer su voluntad. Le pregunto en esta mañana, ¿usted tiene ese anhelo de obedecer al Señor y hacer su voluntad? Claro, pastor, yo no bebo, yo no enamoro, yo no fumo, yo no miento. Predica a Cristo. Si usted hace lo otro pero no predica a Cristo, perdóneme, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Y el que no hace la voluntad de Dios no se ha convertido. Interesante esto. Evaluémoslo cada uno de nosotros. Usted predica a Cristo, hace la voluntad del Señor. Y recuerde que el que hace la voluntad del Señor, mi Padre le amará. Y hacer la voluntad del Señor es la obediencia. Y Mateo dice, la gran comisión: vayan y prediquen, anuncien. ¿Usted es de las personas que todos los días le habla a alguien de Cristo? Si lo está haciendo, aleluya, bendigo su conversión. Si no, piénselo. 3, comenzó a orar. Esta pandemia a mucha gente nos ha quitado hasta las ganas de orar. No hay ningún problema en orar. Sí, oramos cuando vamos a la iglesia. O de pronto hago una oración de 5 minutos cuando me levanto. Este hombre inmediatamente se convirtió, aprendió la disciplina de orar. Y oye lo que dice la Biblia: orar en el devocional media hora para que no entréis en tentación. Amén. Orar sin cesar es continuamente. Usted como cristiano, yo como pastor, oro continuamente. Si oramos continuamente, tenemos una genuina conversión. Tres, 4. Fue bautizado. Inmediatamente este hombre creyó, fue bautizado, porque es una evidencia de una conversión genuina. 5, me encanta esto: se unió en comunión con el pueblo de Dios. Ahí está en el versículo 19. Apenas se convirtió, que dijo: oye, ¿dónde está la iglesia? Quiero reunirme, quiero tener comunión con mis hermanos. Contrario a lo que está sucediendo hoy con el cristianismo. Según estudios, en esta pandemia, el 40% de los cristianos que iban a la iglesia ya no volverán. Eso es una estadística a nivel del mundo y es una realidad. ¿Qué problema para que la gente vuelva a la iglesia? Y uno se lo encuentra en la calle: hermano, no le he visto. Sí, pastor, esperemos que pase esto. ¿Qué vas a esperar, amado hermano? Ve, busca tu iglesia. El convertido genuino le hace falta tener comunión con sus hermanos en la iglesia. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Menos mal que el texto no dice como todos, como algunos. Estar en la casa del Señor es motivo de gozo, de alegría, de regocijo. Ver uno a su hermano, así sea de lejitos, como les estoy viendo aquí. Pero yo me gozo en el Señor verle. Yo me gozo en el Señor ver que sus rostros están siendo genuinos y verdaderos delante del Señor. Yo me gozo viéndolos con salud, con alegría, adorando a Dios. Oye lo que le voy a decir a ti, hermano, que estás en tu casa y que estás aquí en la congregación. Uno
de las evidencias de una conversión genuina es que aunque haya temor, es que aunque haya miedo, buscaremos reunirnos en la casa del Señor. Y esto no me lo estoy inventando yo, está en la palabra del Señor. No endurezcamos más el corazón. Amados, esto cada día va a estar de peor en peor, pero nosotros en medio del temor vamos a obedecer la palabra del Señor. Pablo, cuando se convirtió, lo primero que dijo es: ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde hay una iglesia? Yo quiero ir. Número 6. Comenzó a testificar poderosamente, versículo 20. Él no fue a un encuentro, él no estuvo en posencuentro, él no fue a una escuela de liderazgo. No. El predicar a Cristo no es por formación, el predicar a Cristo es por convicción. Wow. Y aquí hay gente más preparada que un cumis, más preparados, hermano, que una malteada, pero no quieren predicar a Cristo. Y predicar a Cristo es una evidencia de una conversión genuina. Perdóneme que en esta mañana le esté incomodando. Lo hago con respeto, con amor. Y no estoy juzgando, estoy confrontando. Sí, yo soy cristiano. ¿Hablas de Cristo? ¿O estás tan ocupado en tu trabajo, en tu encierro, en tu pandemia, en tu miedo, que no estás haciendo la voluntad de Dios? Pensémoslo por un instante. Comenzó a predicar poderosamente. Y número 7, creció en la gracia, versículo 22. Cuando leemos del versículo 19 al versículo 25, los discípulos de Damasco abrieron sus corazones y hogares a Saulo. Pronto empezó a presentarse en las sinagogas proclamando abiertamente y denodadamente que Jesús es el Hijo de Dios. Sus oyentes judíos quedaron consternados. Habían oído que aborreció el nombre de Jesús, ahora está enseñando que Jesús es el Señor. ¿Cómo podría ser esto? Cuando vemos en Gálatas capítulo 6 versículo 17, sabemos que se fue de Damasco a Arabia. No se sabe por cuánto tiempo fue, pero cuando regresaba o cuando regresa a Damasco, confundía a los judíos en las sinagogas, demostrando que Jesús era el Mesías de Israel. No solamente con palabras, sino con hechos, con milagros, con prodigios, con señales. Los judíos están atónitos y están confundidos. Como este hombre, Saulo, que perseguía a los cristianos, que perseguía a los del camino, a todos aquellos que invocaban el nombre de Jesús, y los mataba y los asediaba y quería desaparecerlos, ahora está predicando en ese nombre. Fue tanta la confusión y fue tanto el caos que produjo que se enfurecieron al punto que resolvieron en consejo dar muerte a este que antes había sido para ellos un campeón, ahora venía a ser un apóstata de su doctrina. Y el tiempo se me acaba, o se acabó. Note cómo un hombre de convicciones claras, de propósitos claros, de decisiones claras, en el momento que se convierte a Jesús, comienza a hablar con denuedo el nombre de aquel a quien él había perseguido. Yo quiero, amado hermano y amada iglesia, que usted haga un análisis de estas 7 características que tiene una persona que ha tenido una conversión genuina. Quiero que usted se mire en este espejo y que haga un desafío en esta mañana. Yo tengo que predicar a Cristo en medio del temor. ¿Cuántos son retados y desafiados en esta mañana
a predicar a Cristo en medio del temor. Note que yo no le estoy diciendo que no tenga miedo. Note que yo no te estoy juzgando porque tengas temor. Note que yo no te estoy señalando porque eres prudente. Perfecto. Lo que te estoy confrontando es: en medio del temor, ¿estás predicando y discipulando con amor? Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y quiero orar antes de terminar por todas aquellas personas que me están viendo en este momento. Dígale: Señor, vamos a usar un minutico. Dígale: Señor, en medio de mi situación, de mi temor, de mi angustia, de mi preocupación, de todo lo que se está viviendo, yo quiero tener evidencia de una conversión genuina. Yo quiero predicar, yo quiero anunciar, yo quiero decirle al mundo que tú eres el Señor. Yo quiero, Señor, ser un instrumento de bendición, porque yo no sé cuántos de aquellos a quien yo les predique serán instrumentos útiles para tu honra y para tu gloria. Te alabo, Padre, y te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por tus misericordias. Gracias por tu poder y tu amor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Gloria sea a Cristo.